Ya tenemos aquí en el piso la visita de, como te lo presentaba recién, Fernando Forgioni, que es el coordinador del Observatorio Regional de Cambio Climático de la ciudad de Villa María. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, creo que se prendió del todo. Ahí está, bien. Bueno, Fernando, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer. La verdad, primero agradecerte que hayas tenido tiempo, sabemos que estás muy ocupado y que vengas ahora a charlar con nosotros. Para nosotros es muy importante tenerte en el piso, porque como bien decíamos, recién estábamos presentando unos videos que tienen que ver con la invitación de lo que va a ser la COP25 que se va a llevar en Chile. Y quiero que comencemos hablando de lo más básico para la gente que nos está escuchando. Cuando hablamos de cambio climático, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, primeramente, para hablar de cambio climático hay que hacer una salvedad, porque todo el mundo se confunde, y está bien, porque el que no es del palo, hay que aclarar qué son eventos extremos y qué es cambio climático. El cambio climático es un cambio sostenido en el tiempo, ¿sí? O sea, el clima es lo que pasa a lo largo de un periodo de tiempo en un lugar. Por ejemplo, mínimo 30 años. O sea, eso es el clima de un lugar. Podemos decir que el clima de Córdoba es templado, que llueve en verano, etcétera, etcétera. Y el tiempo es lo que está pasando ahora. Afuera en este momento hace calor, hay X cantidad de humedad, eso es el tiempo. Entonces, para que haya cambio climático, el cambio tiene que ser sostenido en el tiempo. Quiere decir que, te voy a dar un ejemplo burdo, pero para que se entienda, que de pronto acá empezara a llover mucho en invierno y todos los inviernos fuera más o menos riguroso porque las precipitaciones se comportan de una manera medio rara, pero que empezara a llover seguido en invierno y que lloviera mucho en invierno todos los inviernos durante al menos 10 años, ahí estaríamos hablando de cambio climático. Lo que nos está pasando a nosotros, que por ahí vemos que dicen, bueno, llovió en 2 días lo que llueve en todo un mes, lo escuchamos muy seguido en las noticias, en el diario. Bueno, esos son eventos extremos. Los eventos extremos se van a dar cada vez más por el cambio climático, pero son lo más peligroso que tiene el cambio climático. Un cambio sostenido, bueno, por ahí la gente tiene tiempo de adaptarse. El problema es la cantidad de eventos extremos que estamos viviendo. Olas de calor, olas de frío, porque no solamente va a haber más cantidad de calor, va a haber más cantidad de olas de frío, eventos fuera de fecha. Por decirte una cosa, puede pasar que en enero tengamos semanas donde haga mucho frío, ¿sí? Lluvias, eso es lo más peligroso de todo, lluvia con una virulencia terrible, o sea, va a llover en días lo que llueve en meses, y bueno, desgraciadamente no estamos preparados para hacerle frente a esta rapidez con lo que están sucediendo los eventos extremos. Y me quedé pensando lo que me estás diciendo, bueno, no es tan alentador, digo, pero pensaba en estos eventos extremos. ¿Villa María se encuentra dentro de lo que podría ser la zona de eventos extremos? Sí, a ver, no quiero ser alarmista, ni lo que yo te digo es con conocimiento de causa, y por ahí a veces la gente piensa que uno es alarmista o es, no sé, que habla tipo apocalípticamente, pero no es así. O sea, hay que acostumbrarse que esto está pasando y bueno, tendremos que acostumbrarnos a ver cómo nos podemos adaptar. Sí, Villa María, está todo el país comprendido entre los eventos extremos. Depende en qué lugar, depende qué va a pasar. Yo ahora me encuentro trabajando con una gente de Rosario con eventos extremos a lo largo de todo el país. Hay lugares donde va a empezar a llover más, hay lugares donde va a empezar a llover cada vez menos. Por ejemplo, te doy un ejemplo alejado de Villa María, la zona de Cuyo. La zona de Cuyo hoy por hoy está viviendo una sequía terrible. De hecho, a nivel país está viviendo una sequía terrible. Fue el septiembre más seco en los últimos, creo que 30 años. Salió una nota ayer. El problema es que hay lugares como Cuyo que el agua es un bien muy escaso y encima, bueno, tenés todo el problema de que por ahí el agua ahora se la dan a las petroleras. Bueno, tema aparte. Lugares como esos van a vivir escasez más grande de agua, y lugares como Córdoba, Villa María, los informes del IPCC, que es el grupo de expertos del cambio climático, dicen que Villa María tiende a convertirse en una zona subtropical, así que nos vamos a tener que acostumbrar a las lluvias y al calor, ¿sí? No quiere decir que no vaya a haber frío, porque estamos en el centro del país, y al estar en el centro del país tan alejados del mar, invierno va a seguir habiendo y bastante riguroso, pero nos vamos a tener que acostumbrar a mayor cantidad de lluvias, calores más intensos, por lo menos en la zona de Villa María. Me gustaría, Fernando, que de tu mano, que es, digamos, sos el especialista del tema, comencemos a enumerar quizás algunas de las acciones que se están viviendo que tienen que ver con estos cambios extremos, con el cambio climático. ¿Cuáles son las acciones que están llevando a que se generen estos eventos extremos que condicionan lo que es el cambio climático? Bueno, es toda una discusión, podríamos pasarnos días hablando de esto, pero
hay un componente humano que es inequívoco. O sea, a ver, el ser humano tiene que ver con esto, ¿sí? No podemos dejar de lado la influencia del ser humano. El clima a lo largo del tiempo ha experimentado variaciones, las tuvo, las tiene y las va a tener, o sea, estemos o no estemos los humanos. Pasa que los humanos estamos acelerando un poco el proceso. Durante la edad que tiene la Tierra ha habido momentos en que la Tierra se ha calentado mucho, hay momentos en que la Tierra se ha enfriado, y no te digo la era de los mamuts, te hablo de la época del medioevo, que hubo una pequeña edad de hielo, donde bajó la temperatura. Hay ciclos donde hay más humedad a nivel terrestre, hay ciclos donde hay menos. Por ejemplo, si vos te fijas en los registros históricos desde 1930 a la fecha, si vos corres una línea de tendencia, te va a decir que hay un aumento de las precipitaciones. Lo que pasa es que el ser humano tenemos una capacidad muy sorprendente de acelerar los cambios. Entonces estamos acelerando la aparición de estos eventos extremos que te conté y estamos calentando el planeta, o sea, estamos ayudando a que el planeta se sobrecaliente. Todas las semanas sale una noticia de que tal mes batió el récord de temperatura media, desde que se tienen registros. El ser humano está ayudando a que el planeta se sobrecaliente de una manera vertiginosa. Y las acciones, bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque el cambio climático, yo siempre le digo a mis alumnos que es como un llamado a la inacción, porque lo que nosotros dejemos de hacer hoy se va a notar de acá a 50 años. Los gases de efecto invernadero que nosotros quemamos hoy, llámese dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etcétera, 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 no es que están un ratito en la atmósfera y desaparecen. El metano, por ejemplo, vive 25 años en la atmósfera. El dióxido de carbono puede llegar a vivir hasta 200 años en la atmósfera. Entonces, es complicado decir, bueno, vamos a hacer esto para que se vean. La gente no va a ver el cambio ahora. Lo que nosotros podamos dejar de hacer hoy se va a reflejar, o que sigamos haciendo hoy, se va a reflejar de acá a 50 años. Argentina, lastimosamente, está atrasada en política climática. El otro día el Senado declaró la emergencia climática, pero es como una pantalla, ¿no? Porque no tenemos políticas serias en torno a la mitigación y la adaptación del cambio climático. A ver, no es que esté mal. Lo que pasa es que personalmente creo que tenemos que atender otras cuestiones antes de enfocarnos, si bien es importante, pero creo que tenemos cuestiones mucho más importantes que atender antes de atender estos problemas que, bueno, son bastante más complejos que cosas más simples que tenemos que atender nosotros, ¿no? Recién estaba viendo que se espera que la temperatura de la Tierra tenga 2 centígrados más de los que ya tiene actualmente, que habla de ese calentamiento. Y quiero que volvamos sobre lo que hablabas vos del ciclo natural de la Tierra, que la Tierra ya ha pasado por estos ciclos y que, digamos, se van a ir repitiendo, pero nosotros estamos acelerándonos. ¿Por qué, digamos, estos ciclos se van repitiendo a lo largo de los años en la Tierra? Bueno, durante la época de los dinosaurios, por ejemplo, la temperatura terrestre era 3 grados más alta de lo que es hoy. Pero tiene que ver con una composición que tenía la atmósfera en su momento. Pero bueno, eso fue variando a lo largo de miles de años. Si nosotros sobrepasamos los 2 grados, se habla del punto de no retorno. Es un punto donde vamos a ocasionar un daño tan grave al sistema climático. El clima vos tenés que pensarlo como un motor. El motor lo enchufás y el motor empieza a andar. Más corriente le das, más rápido va a andar. Hasta que en un momento se va a quemar por la cantidad de energía que tiene. El clima es lo mismo, el clima es un sistema que depende de la energía. Más energía quede retenida a nivel atmosférico, porque hay más cantidad de gases de efecto invernadero, peor va a ser. Si nosotros superamos esos 2 grados, se habla de punto de no retorno, que puede llegar a tener consecuencias catastróficas. Por ejemplo, si superamos los 2 grados de temperatura, vamos a perder mucha cantidad de la masa de hielo, que ya se está perdiendo. Vamos a vivir un aumento del nivel del mar vertiginoso debido en parte al hielo mismo del Ártico y del Antártico, pero también porque el agua se dilata y se hace más grande cuando posee calor. Entonces, para darte un ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, si eso pasa, van a tener que dejar su hogar unas 600.000 personas, para que te des una idea, porque va a desaparecer bajo el agua. Países enteros van a desaparecer bajo el agua, lugares como Miami. A todo el que le gusta irse de vacaciones va a estar 5 metros bajo el agua por el aumento del nivel del mar. Y otro problema que tenemos es que al aumentar la temperatura, esos 2 grados, hay un fenómeno que se llama feedback o retroalimentación. El clima a veces se retroalimenta
de manera positiva, quiere decir que amplifica el fenómeno, o negativa, lo disminuye. Si nosotros aumentamos 2 grados la temperatura, se va a perder un montón de hielo que tiene abajo de sí un montón de gases de efecto invernadero que están atrapados. Cuando se liberen, ¿eso qué va a hacer? Va a aumentar todavía más la temperatura terrestre. Y, a ver, la gente piensa, bueno, 2 grados no es mucho. Lo que pasa es que son 2 grados a nivel global. Después hay que ver cómo repercute en cada localidad eso. Quizá en lugares como, no sé, San Juan, o el Chaco, por decirte una cosa, en vez de tener temperaturas de 45 grados, van a experimentar temperaturas de 52, 53 grados. Entonces, nosotros cuando hablamos de que no tienen que superar los 2 grados, es a nivel temperatura media global. Después hay que estudiar cada lugar en particular, porque cada lugar, bueno, es un mundo. Y las implicancias que puede llegar a tener el clima en cada lugar es bastante complicado predecirlas así globalmente. Hay que estudiarlas en particular. ¿Y por qué crees que con esta información que ustedes manejan y que se hace público y que hoy por hoy hay como una campaña más de concientización, por qué crees que aún así seguimos sin estar conscientes de lo que hacemos en el medio ambiente? Mira, muchos me han preguntado por Greta y por el activismo de los jóvenes. Yo lo celebro. La verdad que es envidiable la energía que tienen y el lugar que tienen. Está muy bueno que los jóvenes nos demanden un ambiente sano. El problema que tenemos es que no hay compromiso por reducir las emisiones de efecto invernadero por parte de los grandes emisores. Si bien Argentina, Chile, todos los países del mundo emitimos, los grandes emisores son 2 y ya los conocemos, son Estados Unidos y China. Mientras tengamos un presidente como Donald Trump que niega el cambio climático, tiene sus razones, no es porque sí, no lo niega, porque está loco, no va a ser tan fácil. Y aparte hay que buscar otra solución. Acá yo no puedo cerrar todas las fábricas de la Argentina de un día para otro porque dejo cualquier cantidad de personas en la calle y no tenemos la capacidad para reconvertir nuestras fábricas de un día para otro. Y gente en la calle es también un problema ambiental. Entonces es bastante más complejo de lo que parece el problema de reducir. Si bien muchas veces nosotros cuando damos clase le decimos a los chicos que no se dejen el verso de que ustedes van a cambiar el mundo si dejan de usar el auto un día. Si bien es importante la acción individual, todo lo que nosotros podamos hacer está bien. O sea, usar el transporte público, usar la bicicleta, consumir menos carne, no digo hacernos veganos, porque yo personalmente no lo voy a hacer, consumir menos cantidad de carne, consumir de manera justa. Lo que pasa es que nosotros no vamos a cambiar el mundo con una acción individual, si no se comprometen los grandes sectores de la población. Y bueno, y por eso también está bueno este activismo que tienen los jóvenes ahora, que de una vez por todas vean cómo el mundo no es una mercancía, sino que es algo que se va a terminar si seguimos con el ritmo actual. A ver, una salvedad, el cambio climático es irreversible, o sea, va a pasar, queramos o no. Lo que sí puede pasar ahora es que sea más grave o más grave dependiendo totalmente de nosotros. Quiero retomar algo que dijiste recién que me quedó sonando, que dijiste, también la gente en la calle afecta el cambio climático. ¿Por qué? A ver, o sea, ¿en qué sentido? ¿En el tema personal me decís vos? Sí, que recién dijiste que también tener mucha gente en la calle, si la fábrica cerraba, también afecta al cambio climático. Y es un problema ambiental porque, a ver, yo no puedo dejar gente en la calle, en la pobreza, porque esas personas van a terminar viviendo en la indigencia, van a tener problemas de salud que van a llevar a que haya más demanda del sistema sanitario, que ya está bastante colapsado. El ambiente es una cuestión que no es solamente el bosquecito o el monte, el ambiente tiene que ver con el ser humano, porque el ser humano es parte de ese ambiente. Entonces, tener gente en la calle desocupada, ¿qué va a pasar? Van a abrir 80 kioscos y después se van a fundir los kioscos porque no van a poder venderle a toda la gente. Y esa gente, ¿dónde termina viviendo? En la marginalidad y en la pobreza, y son las personas que peor enfrentan o que peor preparadas están para enfrentar los efectos nocivos que tiene el cambio climático. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros, a ver, no quiero generalizar, pero a ver, yo no vivo en un lugar donde sea inundable, por ejemplo. Si yo viene una lluvia intensa, bueno, hay mucha cantidad de agua, bueno, tengo el drenaje que puede, bueno, me adaptaré un poco más, pero pensemos en la gente que vive en lugares donde sube un poquito el río y automáticamente tienen que dejar su hogar. Pensemos en gente
que vive en condiciones paupérrimas, ¿sí? Y que suponete que venga un viento fuerte y se lleva la casa. Esa gente no tiene nada. Y esa gente no tiene trabajo, y esa gente no tiene una contención social, y esa gente no tiene un montón de factores que sí tiene otras personas de clase media o de clase media trabajadora, pero que pueden hacerle frente a ciertos efectos. Esta gente está a la intemperie. Entonces, un poco también es un problema, porque decís, ¿por dónde empiezo? Porque no puedo cerrar las fábricas porque tengo gente en la calle, pero tampoco puedo seguir emitiendo al ritmo que sigo emitiendo porque el clima está cambiando. Entonces, bueno, hay que sentarse y planificarlo, bueno, cuidadosamente, cómo reconvertir las empresas, cómo apostar a que las empresas tengan un desarrollo sostenible en el tiempo. Es todo un tema. Me gusta, Fernando, tenerte aquí en el piso porque podemos traer un tema global y ponerlo en términos regionales, digamos, hablar de lo que tiene que ver con Villa María y con la zona. Y vos, como sos ingeniero agrónomo, me gustaría que entráramos un poco en lo que tiene que ver con el agronegocio y cómo esto también tiene injerencia en lo que es el cambio climático. Bueno, es todo un tema, hay mucha discusión de por medio, bueno, ambos lados de la grieta, podríamos llamarle. Hay lados extremistas, lados más moderados. A ver, la agricultura no es una actividad carbono cero. Carbono cero quiere decir que no emite carbono a la atmósfera. El otro día leí una nota que decía que querida Greta, las vacas no emiten carbono. Y es mentira eso, porque si bien la industria del agronegocio, o sea, es un gran fijador de dióxido de carbono, ¿por qué? Porque las plantas, queramos o no, toman dióxido de carbono. Lo que pasa es que nosotros no estamos dejando en pie ese cultivo. ¿Sí? Y está bien porque tenemos que alimentarnos. Yo no quiero que me tomen como que estoy en contra de la actividad agropecuaria, porque es loable el esfuerzo que hace el productor día a día. Lo que pasa es que tenemos que tener conciencia que contamina. O sea, a ver, una vaca come el pasto. Ese pasto fijó dióxido de carbono. La vaca rumea y la vaca tiene una fermentación que produce metano como cualquiera de nosotros. Además de eso, cuando uno fertiliza, utiliza nitrógeno, se produce dióxido de nitrógeno. También cuando uno hace cambio en el uso del suelo, cuando uno desmonta, está perdiendo un montón de toneladas de dióxido de carbono que están fijadas en los árboles y que no se van a ningún lado, y las cambia por un modelo que se lleva todo. O sea, a ver, el dióxido de carbono y la agricultura son amigos. O sea, a ver, no es una actividad poco amigable con el ambiente de todo, pero no es una actividad carbono cero. Si bien, por ejemplo, ayer leí una nota interesante que decía que la siembra directa estaba siendo recomendada en Europa porque era una fuente de sumidero de carbono. Sí, es verdad, pero no captura la misma cantidad de dióxido de carbono que si nosotros prendemos fuego en la Amazonas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que seguir trabajando para que la agricultura y la ganadería sean cada vez más amigables con la emisión de gases de efecto invernadero. Y el problema que tenemos es que nosotros trabajamos a la agricultura como una minería. Entonces, si bien fertilizamos, si bien los suelos no tienen la misma fertilidad que tenían hace 30 años, eso es sabido. Entonces, tenemos que tratar de trabajar de otra forma la agricultura, concientizar para dejar de hacer minería a cielo abierto, porque nosotros lo que exportamos a China, a Estados Unidos, si bien es una fuente de ingresos fenomenal, son minerales y agua. Y en algún momento el ciclo se va a hacer insostenible porque va a salir tan caro fertilizar el suelo que no va a haber cultivo que pueda cubrir el nivel económico de lo que cuesta, ¿sí?, fertilizar ese suelo. Entonces tenemos que repensar un poco el tema de la agricultura y no tanto como una minería a cielo abierto, sino pensar en otra cuestión que, como te dije anteriormente, no nos ocasione problemas ambientales, pero siga contribuyendo al desarrollo del país, ¿no? Y te consulto, perdón, Fernando, a vos la gente te cuestiona, digamos, de parte de lo que tiene que ver con el agronegocio. ¿Están interesados en generar este cambio, en hacer un negocio que sea sostenible, que también sea como más amigable con el medio ambiente o no? ¿No lo toman a conciencia? Hay de todo. O sea, cuando uno empieza a hablar de estos temas, automáticamente lo tildan a uno de ambientalista de izquierda extrema y que no quiere saber nada. Yo personalmente estoy dispuesto a escuchar todas las opiniones, no me molesta para nada. Creo que uno tiene que ser moderado en estas cosas. Si bien hay conciencia por parte de los productores, a veces del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces
La realidad es que hoy viven muchos productores pequeños y medianos, no quiero hablar de los grandes porque no conozco, pero es que los costos no le cierran. Entonces, uno cuando los costos no le cierran hace lo que puede. Entonces, bueno, el productor a veces no fertiliza como debería fertilizar y a veces hace lo que puede y a veces cierran campañas con números negativos también. Uno piensa que el campo es la 4x4, que no, y hay una realidad mucho más profunda campo adentro. Entonces yo creo que el productor quiere hacerlo, pero el problema que tenemos hoy por hoy es que los costos están desfasados y el problema de la economía, ¿no es cierto?, a nivel país es bastante complejo, ¿no? Creo que el productor tiene ganas de hacerlo, es el primero en cuidar su inversión, su tierra, el productor ama lo que hace. El productor lo sacas del campo y lo matas porque el productor ama lo que hace. Pasa que tenemos que generar como sociedad y como país condiciones que permitan un mejor desarrollo sostenible. ¿Y hay políticas de la Municipalidad de Villa María que apunten a generar lo que tiene que ver la importancia del clima? ¿Hay como campañas de concientización o por ahí no hay personas que estén preparadas para hacerlo? Nosotros tenemos un diálogo bastante fluido con la universidad. Creemos que, bueno, está preparada la universidad. Tiene a Germán Ticera, que es una excelente persona, una persona muy formada, aparte en el tema, como secretario de Ambiente. Creo que el trabajo que, bueno, si bien ahora estamos hablándonos para trabajar juntos, han hecho cosas muy interesantes, como el tema de medir los caudales del río. Y nosotros desde que fundamos el observatorio, un poco lo dijiste vos, de carácter regional, nosotros pensamos en regional, ¿por qué? Porque los estudios de cambio climático que hay, en el 99% de los casos, son de grandes extensiones, ¿sí? Nivel país, nivel provincia, hay poco de estudio regional. Cuando nos juntamos con mi compañero Luis, nos dijimos, hagamos algo de carácter regional. Y la municipalidad siempre se mostró muy interesada. Ahora estamos en charlas de ver qué podemos encarar juntos, porque lo que nosotros generemos desde la universidad está al servicio del pueblo y de la municipalidad, de la gente que lo necesite. La universidad no es un lugar aislado donde solamente estamos metidos adentro de un laboratorio. La universidad es de todos, es pública y tiene que estar para eso. Entonces nuestro objetivo es ofrecerle lo que tengamos al municipio, que siempre nos ha recibido muy bien, ofrecerle lo que tengamos a la provincia o a nación o a quien lo solicite y quien lo requiera. La verdad que nos pone muy contentos poder contar con el apoyo de todos y creemos también que es necesario, ¿no es cierto?, que trabajemos juntos porque solos no vamos a poder. De hecho, a ver, yo hago una parte de investigación que estoy rodeado de otra gente que no es de mi área. Yo trabajo con geólogos, con médicos, porque es imposible abarcar, es un fenómeno tan amplio que es imposible abarcarlo solo. Recién te escuchaba, Fernando, y hablabas de la medición del caudal del río y pensé en la inundación, esa gran inundación que tuvo Villa María, en los subsidios que se dieron después, y automáticamente lo asocié por ahí, que lo tomé como un desastre, eso también, que fue un desastre natural. Pensaba en los buques que a veces pierden petróleo en el mar, o pensaba en los incendios como el Amazonas. Estas grandes catástrofes ambientales, ¿quién las termina pagando? O sea, ¿quién solventa el gasto que ocasiona esto? Y lo del Amazonas lo vamos a pagar todos nosotros porque el Amazonas tiene un rol clave en el clima latinoamericano y sudamericano. O sea, a ver, en Argentina se espera que llueva menos ahora por la quema que hubo en el Amazonas. Y generalmente las víctimas de todo esto, como te dije anteriormente, son los más pobres porque son las personas que menos posibilidades tienen frente a un cambio brusco. A ver, una persona que pierde su hogar, está bien, el gobierno puede ayudarlo, pero reinsertarlo. Pensemos en las personas del Amazonas, vamos un poco más lejos. Personas, comunidades originarias, que uno dice, bueno, pero no quieren trabajar. No, no es que no quieren trabajar. Ellos han vivido toda la vida de pescar y cazar y de recolectar Entonces vos los llevas al medio de una ciudad y la persona no se adapta de un día para otro. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con la comunidad Wichitoba en el norte de Argentina. Decimos, sí, les llevamos zapatillas, no quieren trabajar, son unos vagos, pero si nosotros estamos depredando el bosque donde ellos vivieron toda su vida y están acostumbrados a eso, no les va a hacer falta un par de zapatillas si toda su vida estuvieron descalzos. O sea, a ver, no está mal la donación, pero si nosotros no frenamos la mano con el tema del desmonte y con el tema de... Porque, a ver, ¿quién se lleva las ganancias de todo esto? Del desmonte del Amazonas. Y amigos del poder que lo que van a hacer va a ser sembrar ahí porque ese lugar no se va a recuperar tan fácilmente
y queda justo para los facenderos, para que puedan sembrar soja o llevar ganado a esos lugares. Generalmente estas catástrofes ambientales, si bien las pagamos todos, los que peor la pasan son la gente que menos recursos tiene. Y son los primeros migrantes ambientales, que es algo que se habla mucho ahora, gente que tiene que dejar su hogar porque no tiene otra opción de vida, ¿no? Como te dije antes, pensemos en gente que toda la vida hizo algo, que vivió de la pesca, que vivió de la caza, o que vivió cultivando agricultura de subsistencia. Pasó mucho en Perú en la zona andina con la papa. Gente que vivía de agricultura de subsistencia y que de pronto el clima comenzó a tener un cambio estrepitoso. Esas personas tuvieron que dejar su hogar. Y después son esas personas las que se convierten en las grandes ciudades en pobres estructurales, porque son personas que terminan en situación de villa o en situaciones sumamente precarias, porque no pueden terminar de adaptarse al ritmo que tiene la ciudad. ¿Y alguna vez analizaste, te escuché hablar del Amazonas y sabes en qué pensé automáticamente en Notre Dame, que se prendió fuego y en segundos se juntaron miles de millones de euros? Y el Amazonas costó que se conociera la noticia y también costó que nosotros lo aceptáramos como que era un hecho irreversible. ¿Analizás este fenómeno de que tenemos en cuenta quizás más algo como un hecho estructural como una iglesia y no tomamos conciencia de lo que el Amazonas va a generar a nivel mundial? Lo que pasa es que la gente no dimensiona lo que se ha perdido con el Amazonas. Se ha perdido una gran cantidad de biodiversidad. A ver, yo te lo voy a hablar desde un punto mercantilista para que vos dimensiones. Bien. Supongamos que en alguna, por ejemplo, la aspirina se hace del salix, del sauce, entre otros componentes. Pero pensemos en la cantidad de plantas que no se conocían ahí, que pueden contener algún gen, que puede llegar a curar alguna enfermedad que nosotros, por ejemplo, el cáncer, o pueden ayudar en el tratamiento. Pensemos en la pérdida de esa biodiversidad. Eso para que lo pongamos en dinero. A lo mejor perdimos la cura de alguna enfermedad que no conocemos. También perdimos un montón de especies y de biodiversidad, ¿sí? La gente no dimensiona porque, claro, obviamente, a ver, uno dice, bueno, la selva amazónica, la planta vuelve a crecer. Por más que yo vuelva a crecer, la diversidad genética que había ahí va a tardar miles de años en volver a recuperarse. Sí se recupera, claro, si la dejamos que se recupere. El problema es que nosotros al ver a Notre Dame, sí, vemos algo mucho más palpable, vemos algo mucho más... Bueno, creo que es un poco la mirada que tenemos siempre nosotros de mirar Europa, Estados Unidos y no valorar lo que tenemos localmente. Uno cuando ve Notre Dame ve algo más palpable, ve una parte de la historia humana. El Amazonas no ve selvas, ve arbolitos, ve monos, bueno, se quemaron un par de animales, bueno, pero se recupera, las plantas crecen de nuevo. Creo que no hemos tomado conciencia de lo que perdimos y del efecto que puede tener eso en el clima global. No en el oxígeno, porque muchos dicen que el Amazonas es el pulmón del planeta. Los niveles de oxígeno permanecen y permanecerán más o menos constantes a lo largo de la historia. El problema que tenemos ahora es la pérdida de biodiversidad, las personas afectadas por todo eso y la pérdida en el sistema climático que, bueno, el Amazonas era una bomba de agua que nos puede llegar a repercutir a lo largo de todo el país, afectando seriamente la actividad económica agrícola que en este momento está por empezar. Ya empezó en muchos lugares la campaña de la gruesa. Y cuando ustedes comienzan a trabajar lo que tiene que ver por ahí las campañas de reducción de estos desastres naturales, se fijan años, hay metas de trabajo de 5, de 10 años, cuando queremos salvar alguna especie o cuando queremos hacer una campaña que tenga que ver con proliferar la buena acción en el ecosistema. ¿Cómo se fijan esas metas de reducción de daños? Bueno, primero que nada tenemos que trabajar muy seriamente en Argentina en todos los ámbitos del largo plazo, ¿no? A ver, el problema de que Argentina, como los argentinos en general, tenemos una visión muy cortoplacista de las cosas. Creemos que 5 años es mucho, que 10 años... Cuando nosotros trabajamos ahora estamos en una fase exploratoria de trabajo. Te voy a cambiar el micrófono un rato, Fernando. Ahí vamos. Permiso. Bien, estamos en una fase de procesamiento de los datos y de ver qué es lo que está pasando. Una vez que los tengamos, porque, bueno, por ejemplo, con esta gente de Rosario son aproximadamente 160 estaciones de todo el país y más o menos son, para que te des una idea, 20 millones de datos. Sí, son bastantes. Bueno, una vez que estén los resultados, esto hay que presentárselo a las autoridades y tenemos que diagramar un programa a largo plazo. Y, obviamente, no tiene que ser rígido este programa porque quizá nos encontremos con cosas
menos serias de las que pensamos o quizás con más. Entonces los planes de gestión que nosotros hagamos en un futuro o ahora, siempre tienen que ser flexibles, ¿sí? Pero siempre apuntando al largo plazo. Nada de esto se puede lograr en el corto plazo. Y siempre con este componente, ¿no?, de la flexibilidad, porque quizá el conocimiento científico que tenemos hoy y técnico hoy no es suficiente para lograr reducir algún problema que tenemos, pero quizá en un futuro sí lo tengamos. Entonces tenemos que estar atentos a eso, que los planes tienen que ser flexibles. La verdad, personalmente no me he encontrado todavía en el ámbito de la gestión. Me va a tocar prontamente hacerlo, pero bueno, mi primer premisa para todo eso va a ser un trabajo a largo plazo y de manera flexible. Creo que nuestro trabajo en conjunto con el municipio va a ser muy ameno por eso. Siempre han estado muy atentos a lo que tengamos que decir y han valorado siempre nuestra opinión. Así que veremos con qué recursos contamos y qué es lo que podemos hacer, ¿no?, en el corto, para que la gente lo vea, en el mediano y en el largo plazo, para tratar de adaptarnos y paliar un poco esta virulencia de eventos que vamos a vivir, ¿no? Ahora, por último, Fernando, quiero que me cuentes cómo va a ser tu rol de veedor aquí en la convención que se va a llevar de la ONU, cómo fue esta selección y bueno, y cuál va a ser tu rol dentro de la misma. Bien, yo soy un veedor internacional. Lo que tengo que hacer es entrar a la COP. Tiene dos zonas, la zona azul y la zona verde. La zona verde es la zona periférica, uno puede pagar y acceder. Hay talleres, algunas exposiciones de países periféricos. Y después está la zona azul, que es la zona donde están los líderes de Estado, donde está la negociación. La mesa chica, le diría. Claro. Entonces, mi rol es como cuando acá hay, para ponerte un ejemplo, cuando acá hay elecciones, que hay veedores internacionales que vienen a observar el proceso, a ver. Bueno, nuestro rol es de observar el proceso de negociación. Una vez que termine la COP, el 15 de diciembre, emitir un informe, que bueno, ahí vamos a emitir qué es lo que vimos, si nos pareció transparente el proceso, si bueno, creemos que las metas que se lograron fueron adecuadas, ¿no?, si fue importante nuestra convocatoria o no. Así que un poco, bueno, oficiar como garantes de que las negociaciones se lleven a cabo de la mejor manera. La verdad nunca asistí, así que estoy un poco nervioso y bueno, quiero conocer un poco cómo es la negociación, ¿no?, entre países y qué es lo que se dice, porque ellos seguramente manejan información que nosotros ni soñamos. Entonces es un poco esto de deben tener el diario del lunes de lo que va a pasar, así que quizá no digan todo lo que piensan, pero lo que uno pueda llegar a escuchar va a ser bastante interesante. Fernando, te quiero agradecer la visita, sé que tu tiempo es muy acotado, yo te agradezco que hayas estado aquí y te comprometo para diciembre, cuando vuelvas, que vengas y nos cuentes y nos traigas, como bien decías vos, algo de lo que va a pasar, un poco de lo que se está viniendo en cuanto a lo que tiene que ver con esto del cambio climático y de estos desastres que se están esperando. No para alarmar, como bien dijiste vos, que no es una visión apocalíptica, sino para empezar a tomar conciencia de lo que estamos generando nosotros y de que quizás con un pequeño granito de arena, de que cada uno aporte, podemos quizás empezar a cambiar para bien lo que tiene que ver con todo lo que es el medio ambiente. Bueno, yo la verdad que les agradezco. Para mí es un placer. Cuando me necesiten o la persona que me necesite, estoy en la universidad, tenemos las puertas abiertas. Y sí, como me encanta lo que decís de que cada uno de nosotros tiene un granito de arena para aportar. No dejemos que nos convenzan que no podemos hacer nada. Si bien nuestras acciones individuales separadas son pocos, juntos podemos hacer mucho. Entonces, no nos tiremos al abandono, para decirlo vulgarmente, sino que bueno, sigamos trabajando en conjunto para ver de qué manera podemos plantarle la mejor cara a este fenómeno. Muchísimas gracias, Fernando. A ustedes.